¿Cuáles son los problemas de hoy, digamos? ¿Cuáles son nuestras preocupaciones con respecto a, si quieren llamarlo, a la sociedad en principio, que de alguna forma son nuestros clientes? O sea, nuestros clientes, a nivel de clientes estoy hablando, o si quieren llamarlo mejor que clientes, es una palabra que tiene alguna connotación fea, digamos, nuestros usuarios, nuestros receptores de nuestros trabajos, ¿a quién servimos? Porque, digamos, ver una profesión como mirándose el ombligo, por ahí yo digo esto, tiene poco de sentido, sino que servimos. Entonces, ¿en qué servimos? Y esta es la visión que yo les puedo mostrar a futuro. Bueno, en principio el mundo está sufriendo un crecimiento de población explosivo, como nunca en la historia de la humanidad, digamos. Se habla que en el siglo pasado por primera vez se duplicó la cantidad de gente. O sea, nunca sucedía. El año pasado sucedió. El siglo pasado sucedió. De esa gente, en general, en la historia de la humanidad, siempre había mayoría rural que urbana. Realmente la ciudad, para vivir, es de poco tiempo, relativamente poco tiempo en el mundo. Yo diría que empieza en la época industrial. Porque antes la gente, digamos, era el lugar de comercio, el lugar de los reyes, el lugar de los militares, pero no era el lugar para vivir. La gente vivía en forma rural. Con la industria se empiezan a establecer las primeras, digamos, viviendas, necesidades de vivienda, y ahí empieza lo urbano, de alguna forma. Pero después de toda esta historia que yo les puedo contar, recién hasta hace muy poco, digamos, había más gente en las zonas rurales que en las zonas urbanas. Ahora no, ahora es al revés. Bueno, por supuesto que hay pobreza y segregación espacial, el tema del cambio climático, el calentamiento global, catástrofes suceden. Si ustedes dicen, bueno, las catástrofes, ¿qué es esto de las catástrofes? Bueno, piensen un poquito, tenemos Haití, teníamos Japón hace poco, o sea, suceden. Lo que pasa es que por ahí no nos suceden a nosotros. Hace poquito sucedió algo a nosotros, pero digamos, es un problema. La falta de agua potable es un tema muy serio. El tema de la contaminación ambiental, la falta de recursos naturales, o sea, en general, narcotráfico, etcétera, etcétera, y son problemas de orden global. Ahí me salió un amigo que quiere conectarse conmigo. Problemas más locales, que también tienen que ver con lo otro, son cordones de pobreza en las grandes ciudades, falta de acceso a una vivienda digna, o sea, nosotros tenemos problemas de vivienda, segregación y espacial, sumada a problemas de inseguridad y violencia, droga, desertificación, inundaciones, sequías, todas las provincias. Ayer venía en el auto y oía que se habían empezado a producir los primeros incendios en Córdoba. O sea, los incendios en Córdoba hacen desastres a nivel de bosques. Falta de crédito, ahí está el problema de los títulos, en muchas zonas no hay títulos, y ustedes saben que hay toda una onda con que los créditos van a los títulos. Hay un señor que se llama Hernán de Soto que habló de esto a nivel mundial. Hernán de Soto es un economista peruano que dice que la diferencia entre los países desarrollados y los países pobres tiene que ver con digamos, la posibilidad de hipotecar, para lo cual hay que tener títulos. O sea, el título es plata que se crea plata, crea dinero. Eso se llama, el libro se llama, El milagro del capital. Y hay otro que es en contra, o sea, hay opiniones. Pero
digamos, tiene que ver con esto. Es nuestra historia también, ¿no? O sea, muchos decimos sanear títulos a nivel de objetos tiene mucho que ver con el crédito. Bueno, sojización, o sea, la polución en la capital federal, basura urbana en las grandes ciudades, otros que son locales. Vamos a insistir sobre esto, ya vamos a ver. Y acá hago como un pequeño resumen de lo más importante. Por ahí acá agrego este tema, que es un cambio de lógica, ya no tanto de pobres ricos, sino inclusión, exclusión de distintas formas. La sociedad de la información, o sea, nosotros, digamos, podríamos ver, digamos, en la evolución, el tema, si quieren llamarlo así, de la agricultura como elemento cambiante de una sociedad o caracterizante de una sociedad, la navegación en otro momento en Inglaterra, la industrialización, el modernismo con todo el crecimiento científico y por último, digamos, la sociedad esta de la información que es la que nos toca vivir hoy. Bueno, el desarrollo sustentable, esto es a partir de una conferencia de Río, que pone en juego tres factores que funcionan en contra uno del otro. O sea, no son factores que, si queremos llamarlo así, pueden progresar independientemente, sino tienen que equilibrarse. Desarrollo económico necesario, pero también va en contra del cuidado del medio ambiente y va en contra de los problemas sociales, y los problemas sociales también producen problemas de medio ambiente, y bueno, hay una mezcla ahí de intereses que hay que trabajar. El tema de la globalización, de varias formas también, el cambio climático. Y acá las pruebas, o sea, fíjense el crecimiento poblacional que se produce en nuestra época, ¿no? O sea, ven cómo asciende la curva terriblemente y pareciera ser que esto se acrecienta. También se acrecienta este problema, o sea, hay una capacidad de carga donde la naturaleza, digamos, rescata la polución ambiental, o sea, todo el tema del medio ambiente, la huella ecológica, pero pareciera ser que a partir de el 1970 y algo, ya estamos produciendo más de lo que puede absorber la Tierra. O sea, hay problemas serios con respecto a la capacidad de carga natural. Bueno, la globalización con sus caras y secas, o sea, acá está la cara de todos los avances que tenemos en esta época, pero también está la otra cara, que es la pobreza terrible que azota a nuestros pueblos. ¿Cuáles son las fuerzas que se están moviendo de alguna forma o que están en juego? Bueno, desarrollo sustentable, globalización, urbanización, tecnología, pero sumada a la brecha tecnológica, cambios económicos, falta de solidaridad, mundos distintos, contradictorios. Yo hablo a veces de racionalidades diferentes, o sea, ya es como que en el posmodernismo, digamos, no hay una verdad más allá de quien la dice. O sea, las verdades están sujetas a quien las dice. Entonces, no es que esas verdades que alguien las dice sean unas buenas y las otras malas. Son racionalidades distintas, apoyadas en distintas, digamos, estructuras, si quieren llamarlo, distintas formaciones, distintas historias. O sea, racionalidades diferentes que están chocando, las vemos en nuestro país permanentemente, y que son ambas racionales. El problema es que habría que llegar a algún tipo de acuerdo. Y el tema de la urbanización, bueno, somos 7.000 millones, que para el 2002 está previsto, ahora andamos en 6 millones. Hay una página en internet donde uno puede ver
la cantidad de gente día a día, está más, uno pone la fecha de su cumpleaños y ve la cantidad de población que había en el momento que uno nació y la que hay ahora, ¿no? Fíjense el crecimiento, o sea, 3.000 millones de personas más en el 2050. Muy cerca, ¿no? 2050, no sé si lo veremos, algunos ya no, seguramente, pero es muy cerca. Cuando yo tengo memoria que en Argentina, o sea, bajando números, en una época que yo viví, éramos 6 millones, luego tengo 67 años. Después fuimos 9 mucho tiempo, 18 otro tiempo grande, los censos son cada 10 años, después fuimos 24, después fuimos 30, ahora creo que andamos en 44. A los 6 que, digamos, en 60 años hay un cambio importante. Y el 50% viven en ciudades hoy. En Latinoamérica más del 80%. Hoy, no estoy hablando de futuro, hoy más del 80% viven en ciudades. Y en el mundo el 75% avanzado el siglo XXI. Podríamos pensar que la ciudad es donde se va a desarrollar nuestra actividad principal. ¿Sí? La actividad principal en la ciudad. Bueno, esto no es mío, esto es de Eduardo Rese. Eduardo Rese es un arquitecto porteño que trabaja en el Lincoln, y fíjese cómo ve los problemas de las ciudades. Estamos hablando de ciudades, o sea, los problemas van a estar centralizados en el tema urbano. Sectores pobres no acceden a un lugar digno para vivir, ciudades caras, sin servicios, sin transporte y de difícil gobernabilidad. ¿Alguien conoce esto que yo estoy diciendo? Levanten la mano si son problemas de hoy. Sí, son los problemas que tenemos, ¿no? Ciudades caras, sin servicios, sin transporte y de difícil gobernabilidad. El reto de la sostenibilidad ambiental y las formas de crecimiento de las ciudades. Hay un crecimiento que se conoce a saltos de rana en vez de manchas de aceite. Los saltos de rana son producidos a veces por los desarrollos puntuales y encarecen todos los servicios, porque hay una distancia mayor a recorrer. O sea, se crea, supónganse, un polo de desarrollo, podríamos hablar de un country o algún otro tipo de polo de desarrollo, a una distancia. Después se cubre el medio, pero se aumentó los precios de transporte a costa nuestra. Abordaje de las problemáticas reconstruyendo la complejidad del territorio. La realidad no es suma de partes, ¿sí? La interdisciplina como herramienta de abordaje. Bueno, esto es todo un trabajo de Eduardo que realmente es, por lo menos nosotros lo tomamos como un aporte interesante, ¿no? La gestión territorial se realiza siempre en un contexto de poder compartido. Esto supone la existencia de conflictos entre intereses contradictorios, en algunos casos antagónicos. Bueno, ustedes pueden ir leyendo. Fíjese el tema, los mecanismos de mercado no pueden garantizar un poco el uso sostenible y equitativo sin la reproducción de la ciudad en los mismos términos. O sea, todo el desarrollo así enorme por sí no asegura sostenibilidad ni equitatividad en el tema del suelo. Entonces, habría, digamos, que pensar, o empezar a pensar las ciudades de manera diferente. Eso es un poquito el tema. Planificar, prever, predecir, ¿es necesario, es importante? Sí, definitivamente. Fíjense que abajo puse, tampoco es toda la planificación, solo es parte de la solución, o sea, hay más actores. Están las acciones, los proyectos, la ejecutividad, la gobernabilidad, o sea. Pero acá vemos que hay una necesidad de información para la planificación y la toma de decisiones. Y rescato también esto
problemas complejos merecen soluciones complejas. Y acá viene como etapas. Vamos a hacer una pequeña prueba para que ustedes entiendan esto. Yo hoy les pregunté la edad. La edad son datos, ¿sí? Hoy podría ya aventurar a decirles, si mi señora me pregunta, el promedio de la gente es mayor a 45 años, seamos buenos. 45, 40, digamos. Le podría decir eso a mi mujer. Lo interesante además es saber qué hacemos con esa información. Y ahí estamos en una etapa superior, ya la vamos a repasar también, que se llama conocimiento. ¿Qué hacer con la información? Y esa información además la podemos emplear de diferentes formas. Hay una forma más interesante que estaría atrás, lo podríamos llamar filosofía, que es cuando esa información o ese conocimiento a posteriori está puesto para mejorar la vida de la gente. Entonces, esos son los desafíos. Por eso hoy hablar de información es escaso, porque información hay. Hasta yo diría que hay una infotoxicación, o sea, estamos toxificados, ya tenemos demasiada información, pero no sabemos hacer con esa información, y menos llevarla a un plano superior tras una filosofía que mejore la calidad de la vida de la gente. Podríamos discutir hasta ese sentido final. Bueno, el año pasado, en la diplomatura de Catastro, hay un amigo mío que yo lo quiero mucho, Guillermo Marianacci, fue secretario de la Municipalidad de Córdoba, el creador de los CPC, los Centros de Participación Vecinal y muchas actividades. Él habla de que el concepto de planificación territorial tiene este esquema, podría ser otro. O sea, evolución del contexto político-institucional, cómo están las cosas, que hace a la situación actual. Podríamos prever escenarios futuros y planificando, digamos, podríamos lograr una situación más deseable. No siempre se da y hay una enorme discusión en lo que es planificación, porque, bueno, digamos, la planificación estuvo muy ligada en algún momento a las ciudades lindas, luego a las ciudades funcionales, y han producido a veces desastres. O sea, hay toda una discusión dentro de los urbanistas, dentro de las políticas territoriales, de cómo llevar adelante una ciudad. En general, hoy se habla de consensos, de lograr consensos entre los distintos actores. Bueno, eso ya es un tema bastante interesante, pero me gustaría fijar este esquema, que es muy viejo, o sea, yo hace muchos años tengo esta misma diapositiva, que es, tenemos un territorio, identificamos el problema, reunimos información, analizamos, generamos, decidimos y cambiamos el territorio en una vuelta que sigue, ¿no es cierto? O sea, esto es permanente. Los cambios que se van produciendo van alterando nuestro territorio y volvemos en un rulo permanente. Acá está el tema del desarrollo sostenible, los especialistas hablan de sostenibilidad, pero están estas ruedas que, digamos, en general el tamaño no está indicando, digamos, que uno sea mayor o menor, sino es un juego para que engranen las ruedas. Pero son lo que está jugando hoy. Hasta más, yo diría, gobernar o la problemática de gobernar hoy es mantener estos equilibrios, ¿no? No les pido que piensen en las políticas actuales, sino en que esto es el deber ser de alguna forma. Bueno, esto es interesante. ¿Por qué es interesante? Bueno, fíjense, 75%
de las parcelas o de las propiedades o de las posesiones no están definidas. Quiere decir que la irregularidad tiene el 75% en el mundo. Fíjense el problema, 75% a nivel global de irregularidad en las relaciones hombre-tierra, ¿sí? Sobre todo las territoriales, que hacen al ánimo de posesión o de dominio o de poder sobre alguna tierra. ¿Está? 75%, o sea, las tierras irregulares son muy pocas. Tenemos trabajo. En general, cuando hablamos de poder, todas las tierras están ocupadas, ¿sí? En general, pero no formales. Estamos hablando de formalidad, nosotros somos parte del ejercicio de la formalidad de la tierra. ¿Está? Y podemos decir que estamos trabajando sobre un 25% de la totalidad. En la Argentina los números son diferentes, el tema de la propiedad de la tierra tiene una historia diferente y hay mucho formal. Igual, si ustedes piensan la informalidad que hay alrededor de las ciudades, es muy, muy grande. 4,5 billones de parcelas más por hacer. Por supuesto, esto acarrea disputas. Siempre los profesores en Córdoba decían que la agrimensura hace a la paz social, justamente en contra de estas disputas. Hay temas como el land grabbing, que tiene que ver con extensiones de tierras, de compras de tierras de mucha gente, y tras eso a veces hay una internacionalización del catastro. O sea, estamos buscando, o se está buscando en general, que haya una estandarización de los catastros a nivel global. Esto tiene mucho que ver también con una economía de escala del catastro. O sea, digamos, piénsenlo de esta forma. Si queremos que haya más formalidad, tendremos que bajar los precios, porque si no, no se produce esa formalidad. O sea, habría que bajar los costos de las parcelas formales. Ustedes me dirán, pero ¿estás pidiendo que bajemos nuestros honorarios? Sí. Sí. Hasta más. La idea, en general, esto no estoy diciendo que yo lo comparto o no lo comparto, sino que son otros puntos de vista. Prácticamente, nosotros tenemos una agrimensura que es rioplatense, que es muy diferente a toda Latinoamérica, ni hablar a otros lugares del mundo. O sea, nos parecemos más a Alemania en cuestiones de trabajo que a nuestros vecinos latinoamericanos. Hasta más. Ni siquiera, yo esto lo digo y duele mucho, en España no hay mensura. No existe la mensura. Y hay una profesión de agrimensores. Hasta más. Es muy parecida a la nuestra, la cantidad de egresados. Ellos tienen creo que 6 o 7 universidades, tienen 400 personas, digamos, en general la carrera es mucho más amplia, y no hacen mensuras. Y son ingenieros, topógrafos, cartógrafos, ¿sí? Una serie de interesantes. Prácticamente la mensura es un tema rioplatense, o sea, Argentina y Uruguay. El problema del catastro, una cosa que me he desayunado ahora y me llamó poderosamente la atención, es a la importancia del catastro económico. No es porque estuve, pero he estado en el exterior recientemente y me llamó la atención un comentario que escuché tanto en España, en un lugar de Asia, estaba justo el tratamiento del problema de Grecia. Todo el mundo hablaba sobre si votaban o no votaban, cómo iban a votar. Uno de los puntos que mencionaban era el desorganizado catastro que tenía Grecia
y por ese motivo no podían cobrar impuestos como correspondía a las propiedades. Una cosa que me llamó la atención, y estarán locos, yo estaré entendiendo mal lo que están diciendo, y en España exactamente lo mismo. Como uno de los problemas puntuales de Grecia en la incapacidad para recaudar de las propiedades era que no tenía un catastro organizado. En el caso de España, el catastro es económico puro. O sea, hasta más. Asusta el número de parcelas, porque hay predios muy, muy pequeños con 2 o 3 vides, digamos, que ya son una unidad económica parcelaria. Y tienen cientos, muchísimo más que parcelas, digamos, muchísimo más. Yo creo que duplica. En general, mi opinión, esto por ahí, digamos, el catastro es económico. O sea, la palabra catastro viene de la parte económica, es per cápita, el aporte per cápita. Catastro legal, digamos, que nosotros valoramos, o sea, no estoy en contra del catastro jurídico, digamos, tiene más que ver con el registro de la propiedad a nivel internacional. O sea, es la parte gráfica del registro de la propiedad. O sea, yo no estoy dejando de valorizar la definición del objeto del derecho, que es primordial. Pero eso es parte, en general, a nivel internacional, no estoy diciendo si es bueno o es malo, del registro, o sea, de los registros de la propiedad. Y tienen toda una historia muy fuerte. Posiblemente por nuestros maestros derivan en el catastro jurídico que nosotros tenemos, que tiene mucho que ver con el catastro alemán, tiene mucho que ver con el tema de los títulos de propiedad, de algunas, digamos, de algunas escuelas que sus discípulos nos enseñaron a nosotros. Esto es para hablarlo, y no soy una persona digamos, adecuada. Hay gente que, digamos, lo puede manejar mejor el tema. Bien, desafíos del milenio. Bueno, hay yo en el blog tengo los desafíos del milenio. Acá hay como una pequeña reseña. Hay uno, el último, que tiene mucho que ver con lo nuestro, ¿no? Porque todos los temas refieren a la gobernabilidad y la administración de la tierra. O sea, si ustedes observan, los desafíos del milenio definidos por digamos, las autoridades internacionales tienen mucho que ver, o el final, el último punto tiene que ver con la tierra. Eso lo pueden ver en el blog si les interesa. Bueno, Ciudad de Buenos Aires. Hace muy poco en Córdoba, una explosión de un depósito. ¿Y esto? Ustedes pensarán que es de ahora. No, no es de ahora. Es esta diapositiva que tiene varios años y se siguen produciendo las inundaciones. Realmente pasa mucha agua bajo el puente, pero bueno, estos son los problemas que tenemos. Y fíjense que acá hay una idea de lo que son los proyectos, pero bueno, los proyectos a veces no tienen mucho que ver con la política. El project manager, digamos, o lo que sería el gerente de un proyecto, piensa que esto es así nomás, es muy simple. Y bueno, y ahí lo que dice que una persona piensa que 9 mujeres pueden parir un bebé en un mes, porque es multiplicar y poner más empleados muchas veces y no se solucionan los problemas. O sea, hay un tema, esta diapositiva muestra también que además de los problemas técnicos, además de los problemas reales que tenemos, a veces las soluciones no pasan por lo técnico.
no pasan por lo técnico, pasan por otros problemas. Y eso va a ser parte de esto que les quiero comentar. Bueno, acá tomé esta diapositiva de un libro de Enemar, ¿te acordás? Estuvo acá, Aldo, estuvimos cenando. Stig Enemar era un gringo que cantaba, ¿te acordás que cantó en la casa de, ¿cómo se llamaba? De Huerta. Lo conocimos. Luego Enemar fue presidente de la FIC, de la Federación Internacional de Geómetros, de Agrimensores. Bueno, él tiene un libro muy, muy bueno, digamos, que se llama Land Administration, y escrito con Williamson. Williamson vino a la Argentina también, es un australiano que estuvo en un congreso acá, y estos dos no los conozco. Williamson es un tipo que habla mucho de LIS, de Land Information System, o sistemas de información territoriales. Y ellos hablan de la problemática, cómo hay que ir pasando, cómo hay que ir aumentando, digamos, de alguna forma los temas, ¿no? Esto yo lo tomo después. Y acá hay una clasificación de los temas territoriales por su función. Entonces, si ustedes observan, arriba hay un tema político, actividades políticas, que fijan la política territorial. No es un tema nuestro, en principio, ¿sí? Después hay un tema que tiene que ver con la ejecución, con llevar a cabo las políticas territoriales, que tampoco yo diría que es un tema nuestro. Pero acá definen administración de la tierra y catastro, y si vemos todos los puntos, sí son temas nuestros. O sea, nosotros tenemos esta función: cartografía, agrimensura, geodesia, registración de la tierra, geoinformación, navegación, seguimiento, monitoreo. Son todos temas que están en la base, digamos, o que permiten la gestión territorial y además fijar las políticas territoriales a nivel genérico. Y acá volvemos al tema, o sea, cómo convertimos estos datos en información. El promedio de nuestras edades es la información, ¿sí? ¿Cómo, digamos, producimos saber, hacer con esa información? Y para llegar a un estatus superior de sabiduría, de filosofía, de colaboración con nuestros usuarios, o digamos con la gente a la cual servimos. Bueno, esta es la propuesta, colaboración e interoperabilidad, y ustedes lo ven tras un montón de sistemas informáticos que están en redes y que no estamos usando. No estamos usando o estamos, digamos, subusando. Porque si ustedes me dicen, el movimiento de indignados hoy en España trabaja a nivel de redes sociales. Nosotros vamos a trabajar a nivel de redes sociales, vamos a empezar a colaborar, vamos a trabajar en conjunto, digamos. Y hoy se puede hacer. Ya no es el agrimensor perdido en el medio del campo que no habla con nadie, digamos. Esa es por ahí la idea. Y bueno, y esto cabe con romper muros y crear puentes. O sea, en general nosotros trabajamos en quintas, separados, ¿sí? Sin saber lo que hace el otro, sin saber a nivel de la universidad de una planificación general. O sea, cada uno cuida su quinta. Y, digamos, los problemas estos que estamos hablando tienen que ver con esto de romper muros y crear puentes. La idea de colaborar. Y la web pareciera, bien utilizada, digamos, que es lo que nos puede dar alas a esta propuesta, digamos.
a ver si lo puedo hacer funcionar. No, lo voy a tener que hacer funcionar de acá. Por ahí la propuesta se resume con esta pequeña idea, que es un gráfico de lo que decía Ehrenberg. Pasar de la parcela a una cartografía más general, donde se vean todos estos problemas que son reales y que tiene nuestra sociedad hoy, a la cual no le estamos dando ningún tipo de respuesta. Esa sería la idea. O sea, los problemas, hoy la gente necesita cartografía temática, información del territorio para solucionar estas problemáticas que hemos visto. Y nosotros la estamos, de alguna forma, abandonando o tirando en manos de otros profesionales, cuando son problemáticas netamente nuestras.